Buenas noches. Nuestro proyecto se titula Una metodología analítica para la toma de decisiones operacionales de la Armada Nacional en el Pacífico colombiano contra el narcotráfico. Los principales antecedentes y descripción de la situación problema se basan en la alta criminalidad presente en actividades marítimas, como tal que demandan la realización de operaciones navales por parte de las fuerzas militares y que conllevan el cumplimiento de la misión institucional enmarcado para la Armada Nacional en el Pentágono Naval. Los resultados como tal de todas las operaciones navales se reportan en el Sistema de Información Geográfico Operacional SIGO que administra la Armada. Estas operaciones navales como tal deben ser financiadas con recursos, ya sean de funcionamiento o de inversión. Como tal, todas las intervenciones que realiza la Armada se enmarcan en la seguridad integral marítima y fluvial, específicamente al componente de protección marítima y fluvial, que es el relacionado con el combate y la lucha contra las diferentes economías ilegales. Adicionalmente, para este caso, la toma de decisión estaría relacionada con identificar el mejor modelo que pronostique las incautaciones de cocaína que permitan optimizar los recursos disponibles de la Armada. Como tal, pretende tener un impacto en la toma de decisión estratégica y operacional de la Armada y adicionalmente relaciona diferentes aspectos como el económico, sociocultural, gubernamental, geográfico y político. Cabe resaltar que las incautaciones como tal de cocaína en el Pacífico colombiano son realizadas específicamente por la Fuerza Naval del Pacífico. Del total de las incautaciones registradas en el territorio nacional, el 55% de las incautaciones es realizada por la Fuerza Naval del Pacífico. Y el comportamiento a través del tiempo, como se puede evidenciar en la gráfica, ha tenido un comportamiento creciente. Y de otro lado, pues esta es la distribución geográfica que permite evidenciar como tal la afectación de esta dinámica en el territorio como tal del Pacífico colombiano. Un poco acerca de los elementos del problema. Primero, planteamos el elemento económico, el cual tiene contenido, recursos económicos, costos tanto de funcionamiento de embarcaciones asociados a incautación y también costos asociados a la formación del personal. Respecto al aspecto sociocultural, tenemos toda la cultura de la ilegalidad y el impacto de esta en la población vulnerable, en este caso, según nos explicó Juan, es el Pacífico. Ahora, en el aspecto gubernamental, se quiere reducir el consumo de las sustancias psicoactivas, reducir también la disponibilidad de las drogas para los mercados internos y externos, desarticular y afectar la estructura criminal que afecte las economías y rentas criminales. En el aspecto geográfico tenemos el aprovechamiento de la información sistematizada y finalmente en el aspecto político tenemos la relevancia de los resultados operacionales y la articulación internacional. Bien, los actores que tenemos identificados en esta problemática son los siguientes. Tenemos el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Defensa Nacional, que va de la mano de la Armada Nacional, y esta a su vez tiene la Dirección de Operaciones Navales, la Fuerza Naval del Pacífico y la Dirección de Planeación Presupuestal. Y por último tenemos la población del Pacífico colombiano, que es la población vulnerable, y los actores criminales. Tenemos riesgos e incertidumbres, tenemos en la parte de riesgos un crecimiento de la asignación presupuestal en la Armada Nacional, un presupuesto destinado a la Armada Nacional, asimismo el presupuesto destinado a las operaciones navales, las metas relacionadas con la incautación de cocaína, los efectos asociados a la pandemia del COVID-19 y por el lado de incertidumbre tenemos la acción criminal de los grupos armados organizados, el traslado del personal de la Armada Nacional, la actualización de la tecnología de la Armada Nacional, la finalización de la vida útil de las unidades de la Armada Nacional, las rutas utilizadas por los grupos para el tráfico de drogas ilícitas y la tecnología que poseen dichos grupos para el transporte de la parte ilegal. Con respecto a la identificación de las variables, tenemos en variables de decisión, queremos implementar el mejor modelo que pronostique las incautaciones de cocaína en el Pacífico colombiano. Como variables aleatorias tenemos el crecimiento porcentual de la asignación del presupuesto de la Armada Nacional, el presupuesto asignado directamente a la Armada, a las operaciones navales, las metas relacionadas con la incautación de cocaína, los efectos asociados a la pandemia. En variables calculables tenemos la incautación generada como consecuencia de la implementación del modelo visto en la variable de decisión y finalmente en las variables de desempeño tenemos los costos relacionados a las operaciones navales, al funcionamiento de las unidades de la Armada Nacional, los costos también asociados al personal que participa en estas operaciones navales, la cantidad de unidades de la Armada Nacional que atiende operaciones navales y la estimación predictiva del modelo desarrollado. Alternativas de decisión son las siguientes. Primero, implementar un modelo de análisis espacial que permita pronosticar las zonas potenciales a ocurrir en los eventos de incautación de cocaína, determinar la probabilidad de ocurrencia de eventos relacionados con la incautación de cocaína en el Pacífico colombiano
estimar el modelo a través de técnicas de series de tiempo para establecer metas de la incautación de cocaína, realizar la estimación del modelo a través de redes neuronales y estimar el modelo a través de redes bayesianas. Vamos a tener como tal criterios y beneficios asociados a estos. Los criterios como tal, vamos a encontrar que vamos a tener el análisis de residuales, comparación de los modelos, consistencia de los modelos, como tal la prueba de robustez de cada uno de estos y adicionalmente el análisis como tal del valor presente neto del costo de las operaciones navales. También los beneficios que podríamos encontrar una vez implementados estos modelos, vamos a tener como tales el análisis de la información con los diferentes métodos, pronósticos de resultados operacionales. También podríamos encontrar el tiempo de implementación del modelo y construir como tal los parámetros que nos permitan restablecer los rangos presupuestables que pueden desarrollar las operaciones navales, ya que esto impactaría directamente como tal en el comportamiento futuro de los recursos disponibles asignados desde el presupuesto nacional. No solamente vamos a tener impactos económicos, sino vamos a tener adicionalmente impactos socioculturales en la reducción de la criminalidad en las zonas de influencias donde se desarrollan las actividades ilícitas. Vamos a tener diferentes restricciones en nuestros modelos, de las cuales nuestras principales van a ser el presupuesto asignado para la Armada Nacional. Este como tal va a ser los recursos disponibles que el proyecto va a evaluar en función de la implementación del modelo pronóstico. Adicionalmente, vamos a tener el tiempo de implementación. Este significa que el alto mando naval deba dar el aval como tal para la implementación y tener en cuenta la información producida para la mejora en las decisiones estratégicas de las incautaciones. Pero de la implementación de los modelos, las variables relevantes contenidas en esta se van a dividir en dos principales fuentes de información. Para nuestros resultados de las incautaciones de cocaína medidas en kilogramos por la georreferenciación por el FNP desde el periodo 2010 al 2021, vamos a obtenerla directamente del Sistema de Información Geográfica Operacional de la Armada Nacional. Las siguientes tres variables tendrán la misma fuente de información que va a ser directamente la Armada Nacional y estas son el presupuesto asignado y ejecutado de la Armada Nacional y del FNP, las unidades disponibles como tal de la Armada Nacional y la FNP y finalmente el personal disponible de la Armada y el FNP. La metodología específica vamos a tener el entendimiento de la iniciativa de la analítica, que la vamos a dividir en resultados operacionales y optimización de los recursos asignados. La definición del enfoque analítico divide en 4 principales módulos, entre la estadística descriptiva, estadística multivariada, análisis espacial y series de tiempo. También vamos a tener las variables específicas del modelo divididas en 2 grandes grupos, que son los resultados operacionales de la incautación de la cocaína y el presupuesto asignado de la Armada Nacional y del FNP. Con la recolección de los datos, vamos a tener los registros del sistema geográfico y la ejecución presupuestal de la Armada Nacional. El entendimiento de los datos se va a dar específicamente por la depuración como tal de la información obtenida y la consolidación de totales por municipios y las fuerzas navales. Dentro de la preparación y tratamiento de datos, esta se va a dar mediante la revisión de valores, anticipos y nulos, transformaciones de los datos, los cuales lo requieren, y la identificación de las zonas según ubicación por coordenadas tanto de latitud y longitud. Finalmente, la identificación de modelos de analítica, vamos a tener pronóstico por series de tiempo, probabilidad de ocurrencia de eventos relacionados con la incautación del narcotráfico, redes neuronales, análisis espaciales y redes bayesianas. Conclusiones y recomendaciones. Dentro de nuestras conclusiones principales, vamos a encontrar que podemos percutir como tal en la optimización de los recursos disponibles de la Armada Nacional. Así, adicionalmente, la metodología construida nos va a brindar una alternativa que podría ser implementada para las decisiones operacionales basadas en la metodología específica de analítica abordada que resulte de tener la mejor aproximación de pronóstico. Con el desarrollo del modelo de análisis de toma de decisiones se podría ayudar al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Hacienda en la asignación adecuada de los recursos para las diferentes operaciones de las fuerzas militares. Y finalmente, la principal recomendación para la Armada sería implementar las diferentes metodologías de analítica que permita explotar todos los datos que consolida la entidad, ya que cuenta con muchos datos que no son analizados con mayor nivel de detalle empleando técnicas de analítica compleja. Muchísimas gracias.